Bueno, les doy la bienvenida a esta quinta sesión de nuestro módulo de costos y evaluación de proyectos. Voy a compartir pantalla. De manera diferida o vean la grabación de manera diferida, hacer su control de asistencia, igual a los que están conectados en este momento, hacer su control de asistencia aquí en el Classroom de nuestro módulo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación con relación a los temas abordados hasta el momento. Recordar que desde el principio planteamos el alcance de este módulo, que básicamente tiene que ver con dos grandes orientaciones. La primera orientación relacionada a evaluar proyectos de inversión productiva, y la segunda orientación o enfoque dirigido a inversiones financieras, evaluar proyectos de inversiones financieras. Las primeras 4 semanas nos hemos orientado principalmente al tema de inversión productiva, evaluar un proyecto de inversión productiva, y desde luego para llegar a esa etapa de evaluar el proyecto de inversión productiva es relevante primero entender y comprender los elementos de un estudio de mercado, que desde las primeras sesiones les mencionaba que el objetivo no es que hicieran un estudio de mercado, pero que sí comprendieran los elementos de un estudio de mercado, y que la estrategia didáctica fue usar el caso de estudio del autor Vaca Urbina, de su libro justamente que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos. Comentarles que en la mayoría de la literatura, lo que es la bibliografía dedicada a formular y evaluar proyectos, lo limitan a evaluación productiva. No sé por qué tengan esa dicotomía de limitar a evaluación productiva la formulación y evaluación de proyectos. Y van a encontrar literatura también exclusivamente de evaluar proyectos de inversión financiera. Desde mi punto de vista, lo relevante pues es tener claridad de que los dos son válidos, de que hay proyectos de inversión productiva y que hay proyectos de inversión financiera. Y les adelanto que no sé si este año lo voy a lograr, pero ya lo decreté y voy a hacer un libro disciplinar de esto específicamente, de evaluar proyectos de inversión productiva y evaluar proyectos de inversión financiera. O sea, ahí mi aportación sería que ese libro haga la unión de esa dicotomía que, pues de manera, no sé, histórica o natural se hizo, de que por un lado están los proyectos de inversión productiva y por otro lado están los proyectos de inversión financiera. Entonces esa va a ser como mi aportación, que es parte de mi plan, lograr ese libro. A lo mejor me llevo 1 año, 2 años, o no sé, pero que en lugar de estar citando los libros de Vaca Urbina o de algunos autores españoles que vamos a ver en la semana 6 sobre inversiones financieras, que mi salud no cite en mi libro o estemos usando mi libro. Esa es parte de mis metas a mediano plazo. Bueno, regresando, les menciono que en la semana 2 hablamos del estudio técnico, y de igual manera el objetivo no era hacer un estudio técnico, pero sí que conocieran los principales elementos que constituyen un estudio técnico desde el punto de vista del autor Vaca Urbina, y que tuvieran claridad que para yo hacer un estudio técnico, pues necesito la información del estudio de mercado, principalmente el concepto de demanda potencial insatisfecha, o el concepto de demanda que pueda haber en el mercado, y desde luego tomar en cuenta el alcance de este mercado, y a partir de esa demanda también establecer, como lo hizo Vaca Urbina, un porcentaje de atender ese mercado, que si mal no recuerdo hablaba del 1.5% del mercado. Después, al aumentar
los turnos, pues ya llega hasta un 3%. Y todo va a depender que en la medida que yo pretenda satisfacer toda la demanda potencial, pues desde luego va a estar implícito también que esté asociado a la inversión inicial. Pero regresando a la semana 2, pues básicamente era describir de manera técnica, pues todo lo relacionado ya al proceso de fabricación, a la ubicación de la unidad económica, del edificio, de la infraestructura, al equipo inmobiliario, todo lo relacionado a proveedores de equipo y mobiliario, todo lo relacionado a la materia prima, a los proveedores de la materia prima, descripción detallada de los equipos y el mobiliario que nos permita conocer principalmente los consumos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, lo que tiene que ver con la calidad, lo que tiene que ver con la estructura organizacional, lo que tiene que ver con la mano de obra, y incluso los aspectos legales para constituir o tener presente qué requerimientos voy a tener para poder aperturar la unidad económica. Entonces, todo eso tiene que ver con el estudio técnico. Y en la semana 3 que hablamos de estudio económico, que ahí lo que se les dejó de encomienda fue un video donde explicaran ustedes la construcción del estado de resultados proyectado o proforma, que también en la literatura lo podemos encontrar como un estado de resultados proforma, que básicamente se refiere a que pues es parte de un proyecto. Entonces, en términos generales, el estudio económico es traducir a dinero el estudio técnico a unidades económicas. Y los dos grandes elementos que se obtienen de un estudio económico, pues es todo el análisis del costo, desde el punto de vista de costo de producción, lo que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que son los consumibles, la energía o los energéticos que se van a ocupar para la generación del producto o del servicio, todo lo que tiene que ver con los gastos de producción también, eh, más que gastos, los gastos administrativos, los gastos financieros, etcétera. Y desde luego hacer una proyección de las ventas o de los ingresos. Y con esos elementos, pues tengo la posibilidad de crear el estado de resultados. Entonces, por una parte está toda esa información para generar el estado de resultados, que es un estado dinámico, pero adicionalmente vamos a traducir muchos elementos del estudio técnico a unidades económicas para encontrar la inversión inicial. Y esa inversión inicial, pues es lo que necesito para arrancar el negocio. Esa es la inversión inicial e incluso considerar el concepto de capital de trabajo, que es visualizar un horizonte de tiempo razonable sin tener ingresos y que me permita hacer frente a mis obligaciones de corto plazo, o sea, mis pasivos de corto plazo. Entonces serían los dos grandes elementos: inversión inicial y estado de resultados pro forma, aunque también ahí en el caso de estudios se habló de un balance general, que el balance pues me ayuda más a la generación o el establecimiento de la inversión inicial. Cuando ya tengo esta información desde el punto de vista ya económico, ahora sí en la semana 4, que fue la semana anterior, ahí sí lo que vimos fueron ya técnicas muy específicas para evaluar financieramente la inversión productiva. En ese sentido, nos enfocamos a dos técnicas, que es el valor presente neto y a la tasa interna de retorno. La verdad es que seguramente se dieron cuenta que pues, es relativamente sencillo desde el punto de vista procedimental obtener los resultados utilizando el software Excel de manera muy puntual.
Y ciertamente sencillo, pero si no se hizo previamente todo lo anterior y de manera ordenada y de manera confiable, pues no tiene relevancia el estudio financiero o no tendríamos la certidumbre de que los resultados que obtenemos pues son confiables. Entonces, por eso es valioso que nos vayamos estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y después el estudio financiero. También les decía que valor presente neto, pues es recomendable cuando tengo dos o más alternativas. En el caso de Baco Urbina, pues él a través de ese ejercicio de diferentes escenarios, de que si ventas constantes, ventas incrementales, ventas sin inflación, ventas con inflación, etcétera, hace diferentes escenarios y eso es lo que le permite hasta cierto punto usar la técnica de valor presente neto para ir comparando cada escenario. Mi consejo, mi recomendación es que tasa interna de retorno es más robusta desde el punto de vista que no necesito tener varias alternativas, bastaría con una sola. Y lo que se usa pues es comparar es el resultado de la tasa interna de retorno contra una tasa de referencia, que esas tasas de referencia pues pueden ser del propio sector, que a veces no es sencillo encontrar esas tasas de referencia, y lo más común es usar tasas de referencia que sean de dominio público, como pueden ser tasas libres de riesgo, que yo les ponía el ejemplo de los CETES o certificados de tesorería. Entonces, pues es muy fácil hacer la comparación eh, del resultado de la tasa interna de retorno del proyecto de inversión productiva, compararlo contra una tasa de referencia. Si usamos una tasa de referencia libre de riesgo, pues nada más tener presente justamente el concepto de riesgo, que no hay riesgo. Y acá en la inversión productiva y en cualquier inversión productiva siempre va a haber riesgo. El riesgo en este sentido estaría asociado a las probabilidades de que no ocurran las ventas proyectadas o las ventas estimadas. Y no hay una fórmula así precisa para proyectar el riesgo. Una manera de hacerlo, pues necesitaríamos datos históricos de las ventas y como no las tenemos, podríamos recurrir a empresas del mismo sector, pero en general las empresas son muy celosas de esa información, como que no les gusta compartir ese comportamiento de ventas. Podríamos recurrir tal vez a empresas que cotizan en en la bolsa o en las bolsas que hacen de dominio público sus, em, se llaman reportes anuales y que en esos reportes anuales podemos encontrar información financiera y se podría usar esos datos para calcular las desviaciones estándar de las ventas y esas desviaciones estándar nos estarían dando un indicador del riesgo, nos estarían indicando a medida que la desviación estándar sea alta, estaríamos hablando de que el riesgo es alto, porque nos estaría representando que pues a veces venden mucho, a veces venden poquito, entonces hay mucha variación. Cuando tenemos desviaciones estándar pequeñas, estaríamos de riesgos bajos. Bueno, en general, pues no tenemos acceso muchas veces a esa información, entonces partimos pues de un análisis subjetivo o cualitativo, dependiendo de qué tan saturado o no esté un mercado. Y lo que también sabemos es que a medida de que un mercado está más saturado o mayormente saturado, el riesgo aumenta. Entonces, estas serían las dos técnicas que vimos la sesión anterior. Recuerdo que la tarea 4 es que hicieran un video explicando justamente cómo se determina el valor presente neto, cómo se determina la tasa interna de retorno, y ahí creo que había dos preguntas
que tenían que responder en el video. Terminando esa recapitulación, hoy vamos a iniciar con este tema de análisis fundamental, y aquí la diferencia es que este tipo de análisis, lo recomendable es que se realice en una unidad económica que ya está en funcionamiento o que ya está en operación. Por eso justamente aquí en la ramita les pongo operando, eh, con la intención de reconocer que el proyecto deja de ser proyecto y ya está en funcionamiento. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, que en la literatura lo pueden encontrar como análisis fundamental, también lo pueden encontrar como análisis financiero. Así se encuentra en la literatura como análisis financiero. Y hoy vamos a enfocarnos a lo que es el análisis vertical horizontal y algunas razones financieras, las que alcancemos a comentar el día de hoy. Y para ello me voy a regresar al aula del Classroom. Ya están habilitados aquí los recursos. Les dejo esta lectura, que es justamente del libro de Vaca Urbina, y me voy a estar apoyando de algunos recursos audiovisuales que también ustedes pues van a tener acceso a estos recursos audiovisuales que son del doctor Einar de la Universidad de las Américas de Puebla. La verdad es muy didáctico, pero yo voy a apoyarme en sus ayudas visuales nada más para ir haciendo algunos comentarios y ustedes tienen la libertad de consultarlos sin ningún problema, verlos si consideran relevante ver sus videos, es muy didáctico él. Y les dejo aquí un libro de análisis financiero, que les digo que en la literatura lo pueden encontrar así como análisis financiero o análisis fundamental. Se estila análisis fundamental cuando hablamos de inversiones financieras en el mercado de capitales, o sea, de acciones, compra y venta de acciones, y el análisis fundamental no es más que un análisis financiero a las emisoras, que las emisoras pues, son las empresas que están cotizando en las bolsas. Eso de tema lo vamos a abordar la siguiente semana, pero para que tengan el contexto, análisis fundamental es más en el mercado de capitales y análisis financiero, pues en general para empresas que no necesariamente estén cotizando en mercado de capitales, o sea, en las bolsas de valores a nivel global. Entonces les dejo este libro también como consulta, para que profundicen en algunas de las razones que les llame la atención. Entonces, en ese sentido, voy a ir usando las ayudas visuales de, del doctor Einar. Y lo primero que debo comentarles sobre el análisis horizontal y vertical es que se puede hacer tanto para cualquier estado financiero, pero el, el estado financiero más útil para hacer análisis horizontal y vertical sería un estado de resultados. Recuerden que un estado de resultados es un estado dinámico, pues porque lo puedo estar calculando con una periodicidad eh, rápida, no sé, mensualmente, semanalmente, va a depender del flujo de información que tenga o de mi sistema de información que tenga en la unidad económica. Y por eso se le conoce como dinámico y nos ayuda mucho a conocer el desempeño operativo y financiero de la unidad económica. También se puede hacer análisis horizontal y vertical en un en un estado estático, que pudiera ser
justamente un balance general. El balance general es un estado estático porque generalmente se hace en un ciclo financiero de un año. Por eso se le dice estático. En cualquiera de los dos se puede aplicar. ¿Dónde es útil? Pues va a depender de, eh, de lo que queramos analizar. Las razones financieras, cuando empecemos a ver a continuación las razones, van a empezar a darse cuenta que utilizan información o recuperan la información tanto del estado de resultados como del balance general o incluso de otros estados financieros como puede ser el estado de flujo de efectivos o el de capitales, etcétera. Pero los más comunes sería estado de resultados y balance general. ¿A qué se refiere un análisis? Esto que estamos viendo aquí sería análisis vertical y lo que se estila es generar, representar los valores absolutos en valores relativos. Entonces, lo que estamos observando aquí es un ejemplo muy simplificado, muy didáctico de un estado de resultados, donde tenemos las ventas, tenemos los costos de venta, la utilidad bruta, que es la diferencia de ventas menos los costos de venta, los gastos de operación, la utilidad de operación, que básicamente es quitarle a la utilidad bruta los gastos de operación. Luego tenemos intereses, que serían productos financieros, se le suman los productos financieros, en este caso es cero, la utilidad antes de impuestos, los impuestos y la utilidad neta. De manera muy simplificada, un estado de resultados. Y generalmente también se recomienda o en la literatura se van a encontrar que cuando es un estado de resultados se pone como base las ventas. Entonces observen aquí las ventas representa el 100%. Y a partir de esta base de ventas, lo que a continuación es el costo de ventas, estos 600, ¿cuánto representa de manera relativa, o sea, de manera porcentual, sobre las ventas? Pues eso basta con dividir 600 entre 1000 y nos da 60%. Bueno, 600 entre 1000%. Y eso nos da 60%. ¿Cuánto representa 400? Representa el 40%. 250, 25. Bueno, aquí el ejemplo pues es sumamente didáctico, ¿no? Para rápido hacer los cálculos, pero ya en un estado de resultados pues real de una organización, tendríamos que convertir los valores absolutos a valores relativos, a valores porcentuales. Aquí rápidamente lo que podemos observar con un análisis vertical en un solo periodo, pues que el gasto de operación representa el 25% de nuestras ventas. Entonces eso es como el primer análisis vertical, muy simple, muy sencillo. Y mi costo de venta representa el 60% de mis ventas. Así lo entenderíamos. Y habría que, dependiendo ya del sector, pues ver si eso es normal o no es normal. Que yo tenga un porcentaje pequeño en gastos de operación y un porcentaje alto en costos de ventas. Lo esperado pues es eso, porque recuerden que los costos de ventas están compuestos por costo de materia prima, por costo de la mano de obra y por los costos indirectos de fabricación. Entonces tiene sentido que los costos de venta sean mayor que los gastos de operación, que también se le conoce como gastos de administración. Y tiene sentido porque recuerden que los gastos de administración, en teoría, desde el punto de vista eh, keynesiano y desde el punto de vista de Marx, no agregan valor desde el sentido de que no transforman la materia prima, pero son necesarios. Entonces, si no transforman la materia prima y son necesarios, pues tendrían que ser pequeños.
o menores que los costos de venta. ¿Qué ocurriría si cuando hacemos este análisis vertical y resulta que los costos de venta son del 25% y los gastos de operación del 60% o los gastos de administración? Pues ya desde este análisis vertical ya sería un foco rojo. O sea, ¿por qué tengo tanto porcentaje de gasto de operación si técnicamente no agregan valor? Entonces habría que revisar qué está pasando en mis gastos de administración, por qué están tan altos. Y ya si empiezo a investigar y justifico que así deben de ser, bueno, pues así deben de ser, pero si empiezo a descubrir que está el gerente y que el gerente tiene su superintendente y el superintendente tiene a su subgerente y el subgerente tiene a su em, dueño de proceso y el dueño de proceso, y vemos que la estructura funcional es muy, muy grande, habría que replantearse si se justifica esa estructura funcional. A veces suele ocurrir, no en las empresas grandes, la verdad es que este tema lo tienen muy resuelto, pero suele ocurrir lamentablemente en las empresas pequeñas, en las micro, incluso en algunas medianas, donde con el ánimo de darle trabajo pues a sus amigos, a su familia, etcétera, empiezan a crear estructuras funcionales muy, muy chonchas, muy grandes, y ahí se está incrementando los costos o los gastos de administración. Y recuerden que los costos y los gastos es algo que está en la cancha de la unidad económica. O sea, es lo que podemos controlar, es lo que podemos gestionar y es lo que podemos administrar. Las ventas, pues sí está en nuestra cancha, pero también está en el mercado. Entonces ahí, aunque yo tenga muy buena voluntad, pero si no me apoyo con mercadotecnia o si no hago innovaciones, si no hago con algo que me haga diferente a los demás, diferenciaciones, etcétera, o sea, no depende al 100% de mí las ventas, pero los costos sí. Y ahí es donde puedo hacer un primer análisis vertical. También se estila o es recomendable el análisis horizontal. Entonces, el vertical ya vimos que generalmente es en un periodo de tiempo determinado. Y el horizontal, pues procuro agregar varios periodos. Aquí nos pusieron anuales, pero insisto, si la unidad económica tiene un sistema de información que pueda estar generando este tipo de reportes mensuales, pues puedo hacer análisis horizontal mensual. Aquí, si se fijan, se hace los mismos cálculos, tenemos la misma base, 100%, 100%, 100% de las ventas, y calculo el valor relativo de los demás componentes de mi estado de resultados. 60, 40, 25, 15, 15, 5, 11. Y así sucesivamente. Entonces, si hacemos análisis horizontal, como su nombre lo dice, pues ahora nos vamos a ir por renglones de manera horizontal. ¿Qué observamos en los costos de venta? Enfocándonos exclusivamente en los valores relativos, o sea, en los porcentajes, en el costo de ventas, en este ejemplo. 60, 65 y 70. Se están incrementando, ¿sí? No tanto que veamos los valores absolutos, sino los valores relativos. Esta es como la aportación de trabajar con valores relativos, con porcentajes, es más evidente que se están incrementando mis costos de venta. ¿Y qué pasa con mis gastos de operación? 25, 24 y 24. Con esto, con un análisis horizontal, lo que detecto es
algo está ocurriendo en el área de producción. Algo está ocurriendo en alguno de esos tres componentes que incluyen mi costo de producción o mi costo de venta. También es importante decirles que en la literatura contable siempre manejan costo de venta, pero es más fácil entender como costo de producción. A veces nos confundimos y costo de venta y pensamos que es lo que se vende, no, y francamente no sé por qué así viene la literatura, pero pues no nos vamos a pelear ahí con los autores, ¿verdad? Así lo ponen como costo de venta, pero es el costo de producción y costo de producción nos queda como más claro. ¿Qué incluye el costo de producción o costo de venta? Ya decíamos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces aquí lo que observamos con un análisis horizontal es que se están incrementando mis costos de producción. Y entonces ya tendría que hacer un análisis adicional o ver con la gente de los líderes de los procesos de producción por qué se están incrementando mis costos de producción. Si estamos pagando más tiempo extra, entonces mi mano de obra se está incrementando. ¿Y por qué estamos pagando más tiempo extra? Y hay que aplicar ahí las metodologías, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos de resolución de problemas hasta llegar a la causa raíz. Pero este tipo de análisis lo que me permite es ver dónde se está presentando algo no deseado en el desempeño financiero y operativo de la unidad económica. Y ya empezamos a indagar materia prima, si se está consumiendo la materia prima, si se están incrementando los desperdicios, los reprocesos, el tiempo extra, los indirectos, no sé, habría que hacer un análisis más profundo. No así en los gastos de operación. Entonces, si se fijan, eh, este tipo de análisis vertical y horizontal nos ayuda a, de manera rápida, ver el desempeño de la unidad económica. Y en todo caso, pues felicitar a todos los que integran el área de los gastos de administración, pues porque tienen una disciplina financiera, ¿verdad? En sus gastos. O sea, no se está incrementando 25, 24 y 24, incluso está disminuyendo, es lo que podríamos ver. Al final, el resultado final, que sería el flujo neto o la utilidad neta, 11%, 7%, 5%, o sea, es delicado, porque recuerden que la meta de las unidades económicas, pues es utilidades, ¿sí? Y entonces, si las utilidades están disminuyendo, pues algo está pasando. Y hay que tomar acciones inmediatas para atender esta disminución en las utilidades. Ya con este análisis nos damos cuenta que el problema está en los costos de producción. Bueno, esta sí es otra ayuda visual, es un caso desde luego didáctico, nada más para ejemplificar la diferencia. Igual la base venta 100%, hacemos los cálculos relativos o los porcentajes. ¿Y qué observamos aquí ahora? Pues costos de venta 60%, 60% y 60%. O sea, de manera histórica se están manteniendo mis costos de venta o mis costos de producción, insisto, para que luego no nos confundamos con los gastos de venta, que también están los gastos de administración, los gastos de venta, etcétera. Entonces, costo de venta es costo de producción. ¿Y qué está pasando con mis gastos de operación, que son los gastos de administración, los gastos de venta, etcétera? Todos los gastos. 25, 28 y 30. Entonces, aquí en este análisis horizontal, el problema no está en producción. De hecho, producción pues se está manteniendo con una disciplina y el problema está en los gastos de operación. Se están incrementando mis gastos de operación de 25 a 28 y de 28 a 30. Entonces, ahora habría que
perdón, indagar en esas áreas de los gastos de administración, qué está pasando, por qué se me están incrementando mis gastos. Entonces recuerden que esta estrategia de control de costos, control de gastos, está en la cancha de las unidades económicas. Y desde luego cualquier incremento en los costos de producción o en los gastos de administración, pues van a impactar en las utilidades, en una disminución en las utilidades. Bien, esto es lo relacionado al tema de análisis vertical y horizontal. Eh, para profundizar más, aunque aquí les dejo una lectura, pero va Curvina casi, más bien no aborda nada del tema de análisis vertical y horizontal, y las razones financieras las aborda de manera muy superficial. Mi recomendación es, pueden ver el video si así lo desean, y leer el libro que les estoy compartiendo aquí. Específicamente análisis horizontal, creo que es el capítulo 2. Ahí lo pueden dar lectura. También es muy didáctico. Dejen ver si es el 2. No, es el 3, perdón. Va a ser el capítulo 3. Yo les dejo todos, pero para irlos asociando ahorita. En la literatura también se le conoce como estados comparativos y de conversión a porcentajes. Entonces va a depender del autor y la literatura que consulten, pero es análisis horizontal y análisis vertical. Y entonces aquí ya vienen ejemplos. Este autor también, Calleja, es muy didáctico. Entonces tienen esta lectura con algunos ejemplos para que lo puedan ustedes consultar si así lo desean. Vamos a pasar entonces ahora a la razón financiera de liquidez. Primero, compartirles que las razones financieras o el concepto de razón, pues es un concepto pues matemático, ¿verdad? Es un concepto matemático en donde se expresa a través de un numerador y un denominador un valor, y a eso se le conoce razón. Generalmente es pues una proporción. Y también la mayoría de las razones financieras son adimensionales. ¿Qué significa esto de adimensional? Pues que no tiene unidad dimensional, porque dinero entre dinero, pues se elimina y no me queda unidad dimensional. Entonces me queda un valor numérico sin dimensión. Desde el punto de vista matemático y físico, si lo queremos ver así. Entonces, lo relevante de las razones no es tanto aprendernos de memoria las fórmulas, que son muy sencillas, porque pues es nada más dividir un valor entre otro valor, la mayoría de ellas, sino comprenderlas, entender el valor que obtenemos, comprender si a mayor es mejor o a menor es mejor, o a un valor nominal es mejor, o un valor cero es mejor. O sea, es entender eso más allá de memorizar, más allá de memorizar las razones, es comprender. Y en ese sentido es lo que a continuación vamos a ir revisando cada razón, si nos da tiempo, y si no, ahí quedaría de tarea o actividad complementaria de estudio independiente que checaran las razones que nos falten de comentar el día de hoy, apoyándonos con los recursos audiovisuales del doctor Einar, que francamente son muy didácticos. Entonces, ampliamente recomendado el doctor Einar para este tema financiero. Bueno, aquí lo que vemos son los diferentes tipos de razones de liquidez o de solvencia, razones de actividad, razones de rendimiento, razones de estructuras de capital, razones de cobertura, razones de crecimiento, razones de mercado. Puede haber más, sí, dependiendo de la literatura, pero creo que estas son las básicas que
que habría que entender, y todas ellas vienen en el libro que también les estoy compartiendo, como para profundizar. Entonces, iniciando con la primera razón, que sería la de liquidez, primero debemos de entender que la liquidez se refiere a la capacidad que tiene la unidad económica para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. ¿Qué significa eso? Si quieren, es más fácil o relativamente más fácil comprender si nos ponemos como personas, pensando que somos una unidad económica. Si en este momento todos mis acreedores, o sea, a quien le debo, y le debo a corto plazo, o sea, mis obligaciones de corto plazo serían, si tengo crédito y tengo la obligación de pagar una mensualidad, si tengo que pagar la nómina, etcétera, etcétera. O sea, todas mis obligaciones de corto plazo. Si en este momento me llegaran y me exigieran pagar, la liquidez significa que en el banco tengo la solvencia para hacer frente a esas obligaciones. O sea, tengo la capacidad de hacer frente a esas obligaciones. En mi cuenta bancaria o tengo efectivo, a eso se le llama activo circulante. Por eso observamos aquí la fórmula, es muy sencilla. El activo circulante entre el pasivo de corto plazo. El activo circulante es todo lo que tengo en efectivo, en banco, y contablemente también incluyen lo que son los inventarios. O sea, el inventario es considerado un activo circulante porque, entre comillas, se puede convertir rápidamente en dinero si yo vendo mi materia prima, si vendo mi producto en proceso, mi inventario en proceso, mi inventario de producto terminado. Eso desde el punto de vista contable, al inventario lo consideran circulante. Y también las cuentas por cobrar, o sea, lo que me deben, el crédito que yo di, que es un dinero que me deben, contablemente también lo consideran como un circulante. En términos pues más reales, el circulante es lo que tengo en bancos, dinero de a de veras. Ese sería en términos más reales. ¿Qué es lo que se espera aquí? Pues que yo tenga por lo menos el circulante igual al pasivo de corto plazo. El pasivo es mi obligación de corto plazo, lo que estoy obligado a pagar. Si yo tengo un valor de 1, significa que mi activo circulante entre el pasivo circulante es igual. Eso me daría una razón de liquidez de 1. Me estaría indicando pues que estoy en el nivel mínimo, por así decirlo, para hacer frente a mis obligaciones. Hay algo que se llama la prueba del ácido, que es esta que ven aquí, prueba del ácido, que dicen, se le dice del ácido pues porque es más agresiva, y no es más que una razón de liquidez, pero más real desde el punto de vista que le quitan los inventarios. Observen cómo aquí dice activo circulante menos los inventarios entre mis obligaciones de corto plazo. Entonces se queda con el dinero de a de veras entre mis obligaciones. Entonces aquí sí lo mínimo que yo esperaría es un 1. Acá en la liquidez con activos circulantes sin quitarle los inventarios, yo tendría que esperar valores mayores a 1. Y en general, lo deseable son valores mayores a 1 como razón de liquidez. Por eso les digo que no es tanto de aprendernos de memoria las fórmulas, es comprender el resultado más allá de obtener el valor, porque obtener el valor no tiene, es más, sin calculadora lo podemos hacer, nos tardamos más, pero lo podemos hacer.
Y con calculadora, pues más rápido, nada más es una división y nos va a dar un resultado, una razón, una proporción. Entonces, aquí lo que quiero que se lleven en esta razón de liquidez es que a mayor es mejor. Desde luego, lo ideal es lo no deseable también sería tener un exceso de liquidez, o sea, tener muchísimo dinero también no es tan correcto, porque tendríamos que pensar en dónde voy a invertir ese dinero. En el argot financiero se le dice, tienes que poner a sudar el dinero, o sea, que se empiece a capitalizar, que es parte del tema que vamos a ver a partir de la siguiente semana. O sea, tener exceso de capital o de circulante tampoco es recomendable porque está perdiendo valor, pero sí tener un circulante suficiente para tener la tranquilidad de que cualquier dificultad o cualquier reducción en mis ventas, yo tengo capacidad de pagarle a mis, a mis acreedores, a quien le debo. Ese sería el concepto. Hay también quienes a la prueba del ácido le quitan las cuentas por cobrar, porque la prueba del ácido generalmente es circulante menos inventarios, hasta ahí la dejan, pero hay quienes además le quitan las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar, pues es lo que me deben y que en teoría lo voy a recuperar. Entonces, algunas empresas consideran quitarle un concepto que se llaman cuentas incobrables. O sea, a la prueba del ácido le quitan las cuentas incobrables. ¿Cuáles son esas cuentas incobrables? Pues va a depender mucho de la política de, pues de cobro que tenga la empresa. Aquí el doctor Einar nos pone este ejemplo de algunas políticas o de una política de esta empresa donde dice, si mi cuenta por cobrar es de menos de 30 días, pues considero que sí la puedo cobrar. De 30 a 60 días, pues todavía voy a hacer el esfuerzo de 60 a 90 días. Y aquí dice, más de 90 ya la considero como una cuenta incobrable. ¿Qué significa esto? Bueno, que quien me debe ya lleva más de 90 días sin pagarme. Y entonces este dinero es el que lo ponen como cuentas incobrables que están aquí, miren, cuentas vencidas 90 días, o sea, es una cuenta incobrable. Y a eso se lo restan al activo circulante, o sea, la prueba del ácido todavía la hacen más robusta al quitarle las cuentas incobrables. Esto de las cuentas incobrables, pues es todo un tema, ¿eh? Y va a depender de las políticas de la empresa. O sea, hay empresas que dicen, bueno, ya si tiene más de 90, ya ni te desgastes. Hay que enfocarnos con las de 30 a 60 y de 60 a 90, y hacer todo el esfuerzo para cobrarlas. Y estas que ya considero incobrables, generalmente las venden o se las transfieren a despachos de cobranza para que estos despachos hagan el esfuerzo de recuperar dinero. Al final la empresa las vende muy baratas, pues porque para la empresa ya son incobrables. Entonces las dan muy baratas, no pierden, o sea, no es cero, a lo que la vendan ya es un ingreso para la empresa. Y estos despachos, pues su negocio es tratar de cobrar lo más que puedan para sacar alguna ganancia. Entonces, ese sería el concepto de cuentas incobrables. Bien, vamos a pasar a ver ahora la razón financiera de actividad. Entonces, si se fijan,
razón financiera de liquidez, capacidad que tengo para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Lo recomendable es que siempre sea mayor a uno, esa capacidad que tengo de hacer frente a mis obligaciones. Y lo también no es tan recomendable que sea excesivamente grande, o sea, que hablemos de 10 o de 20, significa que tengo muchísimo dinero ahí en el banco que está perdiendo valor. Entonces la idea es entender ese valor de la razón de liquidez. De eso se trata este tema de razones financieras. Habrá quien diga, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Justamente para tomar decisiones. Si mi razón financiera, bueno, eso ya no se los comenté, pero cuando una razón de liquidez es menor a uno, ya no se los comenté, pero voy a aprovechar, si es menor a uno, se llama quiebra técnica. ¿Qué significa? Pues no estoy en quiebra literal porque tengo muchos activos fijos, tengo activos diferidos, pero se dice quiebra técnica porque si si mis acreedores me cobran, lo que va a ocurrir es que voy a tener que vender algún activo físico y ese activo físico, pues generalmente me va a afectar en mi capacidad de producción y por lo tanto ya le va a pegar a las ventas. Entonces entramos en un círculo vicioso, pues. Entonces lo que se tiene que evitar es estar en quiebras técnicas, pues porque corre en riesgo o se pone en riesgo la operación de la unidad económica. Y ese es el concepto de quiebra técnica cuando mi razón de liquidez es menor a uno. Bueno, eso me faltó comentarle. Ahora, regresando al tema de razones de actividad, esta razón de actividad básicamente, lo primero es determinar o entender, más que determinar, entender la rotación de cuentas por cobrar, que es lo que viene aquí en esta ayuda visual. Las cuentas por cobrar, entendamos justamente lo que me deben, ¿sí? Es el dinero que me deben. Y la rotación de esto, ¿cómo lo calculo? Mis ventas entre el promedio de mis cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que esperaría yo aquí? A ver, ¿qué es lo que esperaría yo como empresa? Pues que no me deban, así de fácil, que lo que yo venda inmediatamente me lo paguen. Eso es lo que yo esperaría como unidad económica. Sabemos que la realidad es que mis clientes me van a pedir crédito, por eso entrarían en las cuentas por cobrar. Yo ya vendí, pero me deben. Aquí muchas veces uso el ejemplo de los microempresarios que este, llega emocionada la pareja, ya sea la mujer, la esposa o el esposo, y llega contento y le dice, vieja, viejo, ya vendí todo. Felicidades del negocio que están emprendiendo. Ya vendí todo, ya vendí todo. Felicidades, vamos a festejar. Bueno, ya lo vendí, pero no me lo han pagado. Entonces son cuentas por cobrar. Y entonces, bueno, ¿y cuándo te lo pagan? Pues en la quincena, pero ya lo vendí y ya hasta se lo entregué al cliente. Entonces, este sería como trasladarlo a un concepto más de microempresario, las cuentas por cobrar. ¿Qué esperaría yo? Pues cero cuentas por cobrar. Si las, si las ventas, aquí, las ventas, la divido entre cero, ¿cuánto me da? A ver, los ingenieros,
constante entre cero, infinito. Sí, infinito. Más bien el concepto es infinito. Significa un valor extremadamente alto. O sea, la rotación, entonces ahora entendamos este concepto de rotación. La rotación es infinita. En otras palabras, lo que aquí conviene es obtener un valor muy alto, que mis ventas entre mis cuentas por cobrar sea un valor alto, porque eso me estaría indicando que prácticamente no tengo cuentas por cobrar. Y si no tengo cuentas por cobrar, todo lo que vendo entra directamente como ingreso, como parte ya de mi capital, de mis ingresos en dinero real. Entonces, desde aquí vamos entendiendo estos conceptos. A valor alto es deseable. Un valor alto en la rotación de cuentas por cobrar es lo deseable. Un valor pequeño o cercano a cero es indeseable, porque significa que de todo lo que vendí, todo me lo deben, o sea, no tengo ingresos. Ese sería el concepto. Valores cercanos a cero o pequeños, pues es indeseable como rotación de cuentas por cobrar. Por eso les digo, más allá de aprendernos de memoria las fórmulas o hacer los cálculos, es entender que estamos calculando, cómo interpretarlo, y que al final, si yo tengo un valor pequeño aquí, pues tengo un problema. Si tengo un valor alto, es bueno. Por eso les digo que esto es análisis fundamental. Días de cobranza. Fíjense cómo aquí días de cobranza son 365 días entre la rotación de cuentas por cobrar, o sea, el valor que obtengo aquí. Y nuevamente para los ingenieros, 365 entre infinito, ¿cuánto nos da? Si aquí fuera un valor infinito. Ahí ya se vuelve al revés, sería 0. Excelente. Ya cero. Entonces mis días de cobranza ya tienen sentido. Si todo lo que vendo no me lo deben, entonces ¿cuántos días tardo en cobrar? Cero. Entonces, el valor deseado de días de cobranza es cero. Que todo lo que yo venda inmediatamente me lo paguen. Esto es desde el punto de vista de gestión, de administración. En la realidad sabemos, pues, que mi cliente me tiene políticas de pago, y esas políticas de pago me dice, pues yo te compro y me abasteces, pero te voy a pagar a los 30 días, a los 20 días, a los 40 días, si quieres que yo te compre. Y entonces cuando calculemos aquí los días de cobranza, pues van a ser esos, los de la política, la política de pago que tenga mis clientes. Y para yo poder absorber eso, le voy a trasladar a mis proveedores esa política. Ahora yo como cliente a mi proveedor, la política de pago, porque si no lo hago así, voy a entrar en un problema que más adelante lo vamos a ver, que se llama ciclo operativo. Pero bueno, antes de llegar a eso, que les quede claro, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de administración, yo como unidad económica, lo deseable es que mis días de cobranza sean cero. Ya la realidad, la práctica, pues no siempre ocurre así, pero con un día que le gane, con un día que pueda negociar con mi proveedor, digo, con mi cliente, es ganancia. Si no, se lo voy a tener que trasladar a mis proveedores. Y ahorita va a tener sentido esto. Rotación de inventarios. El concepto es muy parecido al de rotación de cuentas por cobrar. Aquí yo tengo el costo de venta. Recuerden que los costos de venta son los costos de producción, para que no nos confundamos con las ventas, es costo de producción. El costo de producción
entre el promedio de inventarios. ¿Han escuchado hablar de justo a tiempo? Pues sí, ¿no? La teoría de justo a tiempo. ¿Qué dice la teoría de justo a tiempo? Producir solamente lo que se necesita en la cantidad requerida, en el momento requerido, minimizando los flujos de material entre la línea. Excelente, Héctor. O sea, cero inventarios. Es el denominador que está aquí, ¿sí lo ven? Cero inventarios. Ahorita estamos hablando de lo utópico, ¿no? De lo deseable. Y se repite mi costo de producción entre cero inventario, ¿cuánto da? Infinito. Entonces, al igual que mi rotación de cuentas por cobrar, mi rotación de inventarios, lo que yo esperaría es que fuera infinita. ¿Qué se entiende con esto? Pues que no tengo inventario. O sea que lo que dijo Héctor, la teoría de justo a tiempo, que mis costos de producción, lo que produzco, no hay inventario de materia prima, no hay inventario en proceso y no hay inventario de producto terminado. Ese sería el concepto hasta cierto punto utópico. En la realidad sabemos pues, que sí hay inventario de materia prima, sí hay inventario en proceso y sí hay inventario de producto terminado. Pero ¿qué es lo deseable? Cero inventario. Y entonces ahí viene todo esto que no creo que cuando ustedes lo vi, ¿no? Lo de Lean Manufacturing, lo de reducción de inventarios, control, trasladarle el inventario de materia prima a mi proveedor, el inventario en proceso, reducirlo al mínimo, el inventario de producto terminado igual, reducirlo al mínimo. Entonces, este es el concepto desde el punto de vista financiero, cero inventario, que mi costo de producción no tuviera inventario. Eso nos daría una rotación infinita. En otras palabras, la rotación de inventarios a mayor valor es mejor. Eso es lo que quiero que se lleven y que comprendan esto. Más allá de aprendernos de memoria las fórmulas y hacer los cálculos, es entender para tomar decisiones o influir en las decisiones del desempeño de una unidad económica. Y de igual manera, como en los días de cobranza, ahora los días de inventario. Si yo divido la constante 365 días entre infinito, pues me da cero días de inventario, justo a tiempo. Sabemos que eso es utópico, pero es el valor deseado. En otras palabras, los días de inventario a menor es mejor. Si tienden a cero, es mejor. Cuando todo esto que lo vemos como teorías de manufactura o teorías de buenas prácticas de producción, cuando lo empezamos a vincular eso con la cuestión financiera, cobra sentido. Es cuando ya decimos, ah, caray, pues sí, por eso debe ser cero inventario, por eso deben de ser cero cuentas por cobrar, por eso la rotación tiene que ser alta, tiene que tender a infinito. Por eso no debo de tener cuentas por cobrar, por eso no debo de tener inventario en materia prima, inventario en producto terminado, inventario en proceso. Sabemos que es imposible, sí, pero ya sabemos que el objetivo es minimizarlo, reducirlo al máximo. Y aquí, fíjense, este ya es un indicador contrabalanceado, el que sigue, la rotación de cuentas por pagar. Digo que es contrabalanceado porque entonces ahora aquí es al revés. Aquí que me conviene. Aquí lo que me conviene es costo de producción entre el promedio de mis cuentas por pagar. Aquí me convendría que mis cuentas por pagar sean igual a mi costo de producción.
O sea, aquí sí me conviene que yo no tenga costo de producción. O sea, que fuera un valor alto mis cuentas por pagar. ¿Qué significa que me den crédito? Que mis proveedores me dieran crédito. ¿Sí está claro? Por eso les digo que este es contrabalanceado. Cuando yo soy proveedor, mis clientes, pues que me paguen luego, luego. Pero cuando yo soy cliente, lo que yo busco es que mi proveedor me dé crédito. Acá que me paguen luego, luego y aquí que me den crédito, mis proveedores. Y entonces, ¿qué esperaríamos aquí? Pues un valor de 1 sería lo deseable. Que mi costo de producción fuera igual a mis cuentas por pagar. ¿Es algo utópico? Pues sí, sabemos que es utópico, pero lo que quiero es que vayan comprendiendo que a valores cercanos a 1 es lo deseable en la rotación por cuentas por pagar. Y días de pago, pues el valor máximo. No, perdón. Pues sí, si aquí 365 entra 1, pues son 365, o sea, que tengo todo un año para pagar. O sea, en otras palabras, mientras mayor sean los días de pago, mejor. Pago a mi proveedor, o sea, mi obligación de pagarle a mi proveedor, tengo crédito, tengo muchos días para pagarle. Entonces, este concepto de cuentas por pagar es el contrabalanceado o el contrario a las cuentas por cobrar. ¿Sí le van entendiendo? Sí, doctor. Excelente. Voy a usar otra ayuda visual. Bueno, aquí entra el concepto de ciclo operativo. Una vez que ya calculo las razones anteriores que vimos, bueno, días de cobranza, pues no es más que hacer la igualdad de todos los cálculos que se hicieron previo de clientes promedio entre ventas netas por 360 nos da los días de cobranza. Días de renovación de inventario sería el inventario promedio entre los costos de venta por 360 son días de compra. Ya vimos que días de cobranza a menor es mejor, o sea que sea cero, que tienda a cero. Días de inventario también, días de renovación de inventario, que es días de inventario, también es que tienda a cero, justo a tiempo. Y días de pago días de pago a proveedores, ya vimos que tienda a un valor alto, a mayor es mejor, a mayores días es mejor. Entonces, con esta información podemos sacar algo que se llama ciclo operativo. El ciclo operativo básicamente son días de cartera más días de inventario menos días de proveedor. Días de cartera es cuentas por cobrar. Esos serían mis días de cobro, pues días de cartera es días de cobro. Días de inventario menos días de proveedores. ¿Qué pasaría en un modelo ideal, utópico? 0 días de cartera. O sea, todo lo que vendo, luego me lo pagan. 0 días de inventario. Menos muchos días de pago a proveedor. O sea, mucho crédito para yo pagarle a mi proveedor, muchos días para poderle pagar. Ese es un modelo utópico que se llama un modelo de ciclo operativo con valor negativo. Yo ahorita dije utópico, pero sí existe. Las tiendas de autoservicio tienen ciclo operativo negativo, o sea, tienen días negativos. ¿Por qué tienen días negativos?
porque las de autoservicio, todas estas que ubicamos perfectamente, de la mamá que es luchadora y etcétera, ¿no? Todas estas tiendas de autoservicio, el inventario, la gran mayoría del inventario que ven ahí adentro de la tienda, no es de la tienda, es de los proveedores, ¿sí? Entonces, días de inventario cero, porque realmente no está pagando nada al proveedor. Días de cartera es cero, porque inmediatamente cuando tú pasas al cajero y te estás retirando el producto, en ese momento, días de cartera cero te cobran. Entonces ya le ingresa el dinero a la tienda de autoservicio. Días de inventario cero, porque pues, no duró nada su inventario, o sea, el inventario no pagó nada por ese inventario. Y días de proveedor es en cuanto factura, la política es te voy a pagar 40 días después al proveedor de ese producto, o 30 días, o no sé, pero ahorita estoy poniendo un ejemplo. Entonces tienen ciclo operativo negativo las de autoservicio. Entonces el negocio o parte del negocio, si pudiéramos ver un estado de resultados de esas empresas, lo que vamos a ver es que tienen una razón de liquidez muy alta, porque tienen mucho dinero que no es de ellos. Un porcentaje pequeño es de ellos y la gran mayoría de ese capital es de sus proveedores. Entonces lo tienen por 40 días. Cuando viéramos esos estados de resultados, lo que observaríamos es que en el rubro de producto financiero lo van a tener elevado, porque estas empresas invierten en el corto plazo a instrumentos libres de riesgo ese capital, esa liquidez que tienen en exceso. Y digo libre de riesgo porque no se pueden arriesgar, porque en cuanto pasen los 40 días se lo tienen que dar a su proveedor. Y entonces esto les permite, pues realmente su negocio no es tanto el margen que le puedan dar al producto. Uno de sus negocios es el rendimiento, la capitalización que logran con este ciclo operativo en el corto plazo. O sea, lo están invirtiendo en el corto plazo y les da rendimientos de capital. Y claro, le pagan a los proveedores, de esos rendimientos pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que encontramos, o ustedes dicen, es que es más barato que si voy a otro lado del menudeo o las tienditas de las esquinas, pues porque ellos no tienen estas políticas, las tienditas de las esquinas no tienen ciclo operativo negativo. No sé, el proveedor, si bien les va, les da crédito, pero muchas veces no les da crédito. Y la liquidez no la invierten en el corto plazo, o desconocen que pueden invertir en el corto plazo esa liquidez, ese exceso de capital que tienen. Entonces, a pesar de que yo les decía que es utópico, pues ya les di un ejemplo de un modelo de negocio que sí tiene ciclo operativo negativo. ¿Cuál es la generalidad de las unidades económicas? Pues la generalidad es que el ciclo operativo sea igual a cero. ¿Cómo logro esto? Pues que mis días de cartera, o sea, mis días de cobro, más mis días de inventario, sean igual a mis días de proveedores. Y por eso las empresas establecen políticas de pago a mis proveedores, porque a su vez a mí me están estableciendo políticas de cobro. O sea, a mí no me van a pagar cuando yo quiero cobrar hasta después de 30 días, más mis días de inventario. Entonces yo a mis proveedores les tendré que decir, bueno,
yo te voy a pagar hasta después de 40 días. Y si no hacemos estos cálculos y tengo aquí un valor positivo de ciclo operativo, corro el riesgo de entrar en quiebra técnica, porque mi liquidez va a ser pequeña o va a ser menor a 1. Por eso la relevancia de estas razones de actividad. Esto que estoy comentándole se le conoce como razón de actividad. Por último, ya por respeto a los tiempos, ya de tarea les va a quedar ver este video de estructura de capital y razones de mercado, o leer la literatura, o hacer consultas adicionales sin ningún problema. Vamos a ver este de rentabilidad. Aquí lo primero que debo de señalar es que estas razones de rentabilidad son estáticas, a diferencia del rendimiento. Las razones de rentabilidad son estáticas. Esto significa que es en un periodo de tiempo determinado. Estas razones de rentabilidad son pues las que generalmente le interesan a los dueños, a los socios de la unidad económica. Las anteriores, la de liquidez, la de actividad, pues ayudan más en la toma de decisiones desde el punto de vista de la gestión. Nos ayuda a gestionar, a administrar la unidad económica, pero la razón de rentabilidad también nos ayuda a gestionar, pero es la que le interesa más al socio, al capital, al capitalista, al dueño. Y la más sencilla, hay varios tipos de razones, pero la más sencilla es utilidad bruta entre ventas. Utilidad bruta entre ventas. O también la utilidad neta entre ventas. Entonces, lo de bruto, recuerden que es antes de pagar impuestos, y la utilidad neta, pues ya es después de pagar impuestos. Y la utilidad operativa o el margen operativo, más que utilidad perdón, aquí no es tanto utilidad neta, es margen bruto, es la utilidad bruta entre ventas y acá es la utilidad neta entre ventas. Y aquí sí que les quede claro que la utilidad neta es después de impuestos, la utilidad bruta antes de impuesto, y está que es el margen operativo, que es la utilidad de operación entre las ventas netas. También entre ventas, pues. En inglés se le conoce como el famoso EBITA, que son siglas en inglés, pero es básicamente esto. Es una razón de rentabilidad operativa. Al final, la que quieran determinar, pues nos va a dar un valor relativo, una razón que la podemos interpretar como el porcentaje que representa mi utilidad de las ventas. ¿Qué es lo que esperaría yo? Pues 100, o sea, un 1, que mi utilidad fuera igual que las ventas. Si mi utilidad es igual que las ventas, significa que no hay costos de producción y no hay gastos de administración. O si un negocio que lo que vendo es utilidad. Insisto, esto es lo utópico, ¿no? Un negocio donde lo que venda es utilidad, pues significa que no tengo costo de producción y gasto de administración. Entonces, en otras palabras, valores cercanos a 1 o al 100% sería lo deseable. Aquí incluso si hacemos la analogía con estos programas de tiburones, de Shark Time, pues lo primero que van a preguntar los tiburones o los capitalistas que están ahí es:
¿cuáles fueron tus utilidades del último año? Y ya lo apuntan. ¿Y cuáles fueron tus ventas? Y ya, rápido sacan la razón de rentabilidad. Y entonces ellos ya, pues esa razón la podría yo comparar contra una tasa de interés libre de riesgo que podrían ser los CETES y más o menos me daría un parámetro de comparación. Ojo, no sería lo más adecuado porque una cosa es la rentabilidad y otra cosa es el rendimiento. Pero bueno, al final es fácil, no es igual, pero me ayuda pues tener ese valor. Entonces desde ahí ya los tiburones van a decir 5% no entro, así ya. Y más el que ya se murió, el banquero. En cuanto saca la razón de rentabilidad y le da 5% y en su mente está una tasa de referencia libre de riesgo, como pueden ser los CETES del 11% o del 10%, él va a decir, no voy, ya. Desde ahí un financiero no va. No me interesa tu negocio. ¿Por qué? Porque tu razón de rentabilidad está muy por debajo de una tasa de referencia que, insisto, no sería como lo más adecuado hacer esa comparación, pero se vale hacerlo. Entonces, ¿qué otra cosa haría el tiburón? Bueno, si ya les da un 30%, un 35%, pues vamos a escuchar de qué se trata y ya ver la escalabilidad, empiezan a preguntar más cosas, el porcentaje de lo que piden, que pido 3 millones por el 20% del negocio, entonces significa que tu negocio lo estás valuando en, en 3 por 5 en 15 millones, y entonces ya no les empieza a cuadrar si ven inconsistencias de dónde sacas 15 millones de valor de tu unidad económica. Si produces muy poquito, implica que tu maquinaria es poquita, etcétera, etcétera, ¿no? Y es donde empiezan a darse cuenta que no cuadran las cosas. Pero regresándonos a rentabilidad, esta sería la más común. Utilidad neta entre ventas netas. El famoso EBITA, que es el acrónimo en inglés del margen operativo, sería utilidad de operación entre ventas. Esta utilidad de operación es las ventas menos los costos de venta, que serían los costos de producción. A eso le llamamos utilidad de operación. O sea, la utilidad de operación es, no le quito los gastos de administración y los gastos de venta. No sé por qué los gringos usan mucho este Vita, cuando en realidad, pues yo me inclinaría más por el margen neto, o sea, saber la rentabilidad real de la unidad económica. ¿Para qué la maquillo con un margen operativo de utilidad de operación entre las ventas? Aunque en realidad puede ser engañoso. Insisto, los americanos usan mucho el margen operativo. Entonces, nada más que les quede claro estos conceptos de margen bruto, margen operativo y margen neto. Ya va a depender de la posición de socio. Si a mí no me interesa el margen operativo, dime el margen neto, ya sin impuestos, ya sin gastos de administración, sin gastos de venta. También aquí hay otro concepto que es el ROA y el ROE. El ROA, la literatura sí dice, pero desde el punto de vista matemático sería incorrecto estar diciendo rendimiento del activo total. Desde el punto de vista matemático, lo correcto sería decir rentabilidad del activo total. Pero bueno, no nos vamos a pelear con los libros y ni ustedes se peleen con alguien que diga rendimiento del activo total, salvo que esa persona
esté dispuesta a que le expliques por qué no es correcto decir rendimiento y por qué lo correcto debería de ser decir rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque realmente el ROA es una rentabilidad del activo total, no es un rendimiento, no es a través del tiempo. Y tan es así, pues como se calcula, que es una utilidad neta entre el activo total y ya. No es un rendimiento, es una rentabilidad. ¿Cómo se entiende esto? Pues mis utilidades entre todo mi activo. Recuerden que el activo puede ser activo circulante, activo fijo, activo diferido. Ese es mi activo total. Pero insisto, no se peleen. Nada más que ustedes sí sepan, pues que esto lo heredamos de los gringos y seguramente cuando se crean estos conceptos, quien lo crea, pues desconoce matemáticas financieras, desconoce el valor del dinero a través del tiempo y lo deja como si fuera un rendimiento. La tasa interna de retorno, ese sí es un rendimiento, ¿eh? Lo que veíamos nosotros en la semana anterior, la TIR, esa sí es un rendimiento. Pero este ROA no es rendimiento, es simplemente una rentabilidad. Y también tenemos el ROE, que es el rendimiento de la inversión de accionistas, que esto se determina la utilidad neta entre el capital contable. ¿De dónde sale el activo total? Del balance general. ¿De dónde sale el capital contable? Del balance general. ¿De dónde sale la utilidad neta? Del estado de resultados. Entonces, aquí el ROA y el ROE ocupan información del balance general y del estado de resultados. Y justamente DuPont, la empresa DuPont, genera este modelo que se conoce también en la literatura como el modelo DuPont. ¿Y por qué? Pues porque en la empresa DuPont, que se dedica a las pinturas, me parece, no sé si ahorita ya esté más diversificado, pero en esa época, pues generan este modelo y básicamente dicen, en este modelo dicen el ROA, que es el rendimiento de los activos, aunque ya les dije que lo correcto sería decir rentabilidad, pero no nos vamos a pelear con la literatura. Rendimiento de los activos, ¿a qué es igual? Nos dice que es igual al producto del margen de utilidad por la rotación de los activos totales. Y entonces aquí el valor agregado del modelo DuPont, pues es que empieza a desmenuzar estos grandes conceptos, estos grandes elementos, en donde nos dice aquí que el margen son el margen de la utilidad, que damos que es la utilidad entre las ventas, ¿sí? Este es el EAT. ¿Y cómo calculo esta utilidad? Pues son las ventas menos los costos totales. Entonces, este que está aquí es el margen de utilidad y entonces lo empieza a desmenuzar si se fijan. Esta utilidad, la utilidad entre las ventas es una razón de rentabilidad, margen de utilidad. ¿Y cómo calculo la utilidad? Pues la utilidad la calculo ventas menos mis costos totales. ¿Y cómo calculo mis costos totales? Pues son otros costos de operación, la depreciación, los impuestos, los intereses y todos mis costos de producción. O sea, todos los costos. Costos de producción, costos de gastos de administración, todo. Aquí va incluido. Y acá de este lado me dice que la rotación de los activos totales aquí es igual a las ventas entre mis activos totales. Y los activos totales aquí es igual
a mis activos circulantes más mis activos fijos, más mis activos diferidos que no vienen aquí, pero bueno, los podríamos agregar. Y el activo circulante, ¿a qué es igual? Pues es al efectivo, que sería mi cuenta por cobrar, mis inventarios y mi banco, o aquí el efectivo sería el banco. Entonces, este modelo Dupont, pues lo que hace es desmenuzar cómo a partir de toda esta información que obtenemos en nuestro estado de resultados o nuestro balance general, puedo llegar a el rendimiento sobre los activos, el famoso ROA. Y aquí entonces se preguntarán, ¿y para qué todo esto? Bueno, pues porque esto me ayuda a la toma de decisión. ¿Qué es lo que yo esperaría aquí? Pues un rendimiento alto, una rentabilidad alta. ¿Y cómo logro esa rentabilidad alta? Con un margen de utilidad alto, una razón de rentabilidad alta y una rotación de los activos alta también. Y entonces, dependiendo del comportamiento, ya si tuviéramos los valores obtenidos de mis estados de resultados y de mi balance, podría yo ver en dónde tendría que enfocar mis decisiones para mejorar el desempeño de rendimiento o de rentabilidad de mi unidad económica. Esa sería la ventaja de este modelo Dupont, que al sustituir aquí valores, yo me puedo dar cuenta dónde tengo que apuntar desde el punto de vista de gestión, la artillería, la batería para mejorar. Desde el punto de vista de accionista, pues lo único que me va a interesar al final es que haya rentabilidad, que haya margen de utilidad. Es lo que me interesa como accionista. No me interesa todo esto de acá. A mí me interesa que por cada peso que yo metí en ese negocio, se me esté regresando un porcentaje, que al final se va a ver reflejado en los dividendos. Al final de un periodo, ya cuando se hace el reparto de utilidades, serían los dividendos, y ya el consejo de administración o el socio mayoritario, el dueño ya decide si reinvierte todo en el negocio o se queda con sus dividendos, con su ganancia. Eso es lo que le interesa. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Por respeto a ustedes, queda pendiente. Mis sugerencias: pueden ver este video de estructura de capitales y razones de mercado, o complementar lecturas del libro que les compartí, o consultar cualquier fuente que ustedes consideren relevante. Aquí la tarea pues es muy sencilla. Tienen que realizar un mapa mental en función. La idea central pues es razones financieras, o análisis fundamental, y que esta idea central de análisis fundamental pues vayan sacando sus ramitas de análisis horizontal, vertical, razón de liquidez, razón de actividad, razón de rentabilidad, razones de mercado, razones de estructura de capital, etcétera. Hacen su ramita y hacen ahí la representación de lo que es el análisis fundamental del mapa, a través de un mapa mental, y tomar en cuenta pues las recomendaciones que vienen aquí en los criterios de evaluación. Y con eso estaríamos concluyendo esta sesión 5 relacionada al tema de análisis fundamental o análisis financiero. Bien, pues con eso vamos a concluir nuestra sesión de hoy. Nos veríamos la próxima sesión, que es la semana 6, y vamos a iniciar con evaluar proyectos de inversión financiera.
Sería la evaluación de proyectos de inversión financiera.